En la vasta región rural de Oklahoma, en 1923, nació un niño llamado Thomas Lee Osborne, hijo de agricultores sencillos. Su infancia estuvo marcada por los campos, la tierra, el trabajo duro y una fe enraizada en un hogar cristiano. Pero lo que nadie esperaba era que aquel muchacho de ojos atentos y espíritu sensible se convertiría en una de las mayores voces evangelísticas del siglo XX. Desde muy joven, T.L. mostraba una inquietud interior, un hambre de Dios que no se conformaba con la teoría. Él quería algo más. Quería ver al Jesús de la Biblia, el Jesús que sanaba, liberaba, que caminaba sobre las aguas. En lo profundo de su alma oraba: Señor, si tú eres el mismo hoy, ¿por qué no vemos el mismo poder? Fue en la adolescencia cuando escuchó por primera vez la voz del llamado. El eco de un predicador itinerante retumbó en su corazón más fuerte que cualquier otra cosa. El llamado no vino con truenos, sino con una convicción silenciosa y ardiente. Predica el Evangelio a todas las naciones. A los 15 años, Osborne ya estaba evangelizando en los alrededores, cargando su Biblia con la osadía de quien sabía poco, pero creía mucho. Y pronto conocería a alguien que cambiaría todo: Daisy Washburn, una joven llena de vida, inteligencia y pasión por Dios. Se casaron jóvenes y se unieron no solo como marido y mujer, sino como socios en una misión divina. Apasionados por Jesús y sin ningún apoyo financiero, partieron hacia India como misioneros. Fue allí, en tierras extrañas y frente a multitudes que nunca habían oído hablar de Cristo, donde T.L. Osborne enfrentó una realidad dura que sacudió su mundo. Él predicaba, pero nada sucedía. Las palabras eran dichas, pero el pueblo no se convencía. Ningún enfermo era sanado, ningún ciego veía, ningún demonio era expulsado. Fue en medio del calor de la India y del dolor del fracaso que T.L. Osborne fragó una pregunta que rasgó los cielos: Señor, ¿por qué los milagros de la Biblia no están ocurriendo aquí? Quebrados, Osborne y Daisy regresaron a Estados Unidos. Habían dado todo, pero parecía que habían fracasado. Pero Dios aún no había terminado con él. En un escenario inesperado, una reunión evangelística en Portland, Oregon, la llama volvió a arder. En aquel auditorio, un hombre llamado William Branham ministraba sanidad a los enfermos. La gente gritaba, las sillas de ruedas quedaban vacías, y la presencia del Espíritu se sentía con peso. T.L. quedó en shock. Vio con sus propios ojos milagros reales, visibles, innegables. Y en ese instante, una fe explosiva nació en su pecho. Si Dios puede usar a este hombre, entonces Él también puede usarme a mí. Osborne volvió a casa diferente. Y lo que sucedería los días siguientes cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de las naciones. Después de presenciar los milagros en las reuniones de William Branham, T.L. Osborne regresó a casa con el corazón encendido. Pero él no quería copiar a un hombre, ni vivir a la sombra de otro ministerio. Lo que buscaba era al Jesús de la Biblia, el Jesús que sanaba, liberaba, que caminaba sobre las aguas. En lo profundo de su alma seguía clamando: Señor, si tú eres el mismo hoy, ¿por qué no vemos el mismo poder? Por días se encerró en su cuarto. No salió a conversar, no contestó llamadas, no quiso comer. Solo oraba, lloraba y clamaba: Dios, si tú usas a los hombres hoy, úsame a mí, muéstrame tu camino. Quiero predicar y ver vidas transformadas. Quiero ver al Jesús verdadero. Y entonces algo sucedió en aquel cuarto cerrado. En un momento de total rendición, Jesús se le apareció a T.L. Osborne, no como una imaginación, ni como una emoción pasajera. Más tarde, Osborne diría con reverencia: Yo vi a Jesús. Él entró en mi cuarto y me comisionó.
En esa visión, Jesús le dijo que estaría con él, que señales seguirían su predicación y que la palabra jamás volvería vacía. Desde entonces, T.L. nunca más fue el mismo. No recibió solo un toque, sino una convicción inquebrantable. Jesús vive en mí, y si Él vive, todavía sana, libera, salva y habla. Daisy, su esposa, percibió el cambio de inmediato. Sus ojos eran distintos, su voz cargaba autoridad, su andar era firme. Ambos comenzaron a orar juntos día y noche. Ayunaban, declaraban la palabra, clamaban por el poder de lo alto. Y entonces las puertas comenzaron a abrirse. Pequeñas reuniones eran organizadas, y algo extraño ocurría. Donde quiera que T.L. predicaba, milagros comenzaban a suceder. Personas con dolores crónicos eran sanadas. Zurdos empezaban a huir. Demonios huían. Con una simple orden: en el nombre de Jesucristo, te ordeno, ahora mismo vete. No había gritos ni espectáculo, pero sí una autoridad real. La de alguien que había visto a Jesús y nunca más dudó de él. Así comenzaba una jornada que incendiaría naciones enteras, reuniría multitudes en estadios y llevaría a millones de personas a entregar sus vidas a Cristo. Todo empezó en el silencio de un cuarto con un hombre simple de rodillas orando. Jesús, muéstrame quién eres en verdad. Lo que empezó en un cuarto de oración no se quedó allí. En poco tiempo, T.L. Osborn y Daisy estaban cruzando fronteras, atravesando océanos y yendo a las naciones con un propósito claro: predicar el Evangelio como Jesús lo predicaba, con palabras y con poder. La primera gran cruzada ocurrió en las Filipinas. No tenían grandes recursos, solo fe, un micrófono y una tienda. Pero en aquella tienda sucedió algo sobrenatural. En la primera noche, T.L. predicó de forma sencilla: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él está aquí para sanar. A la hora de la oración, hizo algo audaz. Pidió que todos colocaran las manos sobre sí mismos, y con voz firme declaró: en el nombre de Jesús, sean sanados. De repente comenzaron los gritos. En medio de la multitud, una mujer empezó a llorar y gritar: ¡Veo! ¡Veo! ¡Mis ojos se abrieron! Era ciega desde hace 20 años. Otro hombre, sordo de nacimiento, comenzó a repetir las palabras del traductor en el micrófono: ¡Puedo oír! ¡Puedo oír! La multitud explotó en lágrimas y júbilo. Miles creyeron en ese instante. Fue entonces que Osborn entendió: este es el secreto. No se trata de mí, se trata de Jesús presente sanando al pueblo. Desde aquel momento, las cruzadas se transformaron en verdaderos encuentros con el cielo. Tailandia, Nigeria, Jamaica, Haití, Pakistán, Uganda. Cada país tenía su cultura, sus problemas, sus resistencias, pero en todos había un factor común: cuando el nombre de Jesús era exaltado con fe, los milagros sucedían en masa. T.L. no se impresionaba con los números. Lo que realmente amaba era ver el rostro de las personas al recibir un milagro. En una de sus cruzadas en Haití, ocurrió algo impresionante. Después de la predicación, Osborn hizo una oración colectiva por sanidad. Hubo silencio. De repente, se oyó un estruendo de sillas de ruedas cayendo. Según testigos, 17 sordos fueron sanados en esa misma noche. Otros se levantaron de camillas, personas corrían, lloraban, caían de rodillas. Y lo más hermoso, miles entregaron su vida a Jesús. Para Osborn, los milagros nunca fueron un fin en sí mismos. Eran una puerta de entrada. El milagro no es el premio. El milagro es la invitación. Es la forma de Dios decir: estoy aquí, conóceme. Su evangelio era simple, pero el poder que lo acompañaba era visible, innegable e irresistible. Y así,
El mundo entero comenzaba a escuchar el nombre de T.L. Osborn. Pero más que eso, empezaba a conocer el nombre que está sobre todo nombre: Jesucristo. Pero donde hay luz, las tinieblas reaccionan. Y T.L. Osborn lo sabía muy bien. El campo misionero no era solo cultural, era también espiritual. El hechicero en África Occidental. Durante una de las mayores cruzadas que realizó en África Occidental, ocurrió un episodio que marcó a todos. Mientras Osborn predicaba, un hombre comenzó a gritar con voz distorsionada, echando espuma por la boca. Era un líder tribal, conocido como hechicero, enviado para interrumpir la reunión. Los sugieres intentaron sacarlo, pero Osborn levantó la mano y dijo: «Déjenlo, Jesús lo va a liberar ahora». Mirando directamente a sus ojos, declaró con autoridad: «Espíritu de engaño, sal de él ahora en el nombre de Jesús». El hombre cayó al suelo como muerto. Silencio total en la multitud. Minutos después, se levantó con los ojos claros, llorando, levantando las manos y gritando en su lengua: «Jesús es más fuerte». Esa noche, miles se convirtieron a Cristo. La confrontación con brujos en Nigeria. En una aldea remota de Nigeria, un grupo de brujos se presentó a la entrada de la cruzada. Declaraban que maldecirían al evangelista y detendrían el evento. Osborn no se inmutó. Subió al estrado y predicó como si nada. Pero durante la oración por los enfermos, testigos contaron que los propios brujos cayeron al suelo convulsionando. Fueron arrastrados por el equipo de apoyo. Más tarde, uno de ellos confesó: «El poder que está con este hombre no puede ser vencido». La mujer musulmana en Pakistán. En otra cruzada, en Pakistán, mientras Osborn oraba por los enfermos, sucedió algo extraordinario. Una mujer musulmana, muda desde su nacimiento, comenzó a cantar en lenguas durante la oración. Fue llevada al estrado, aún en un trance de adoración. Cuando recuperó la conciencia, solo podía llorar y repetir: «Vi a un hombre vestido de blanco. Él tocó mis labios y ahora puedo cantar». Días después, más del 80% de su aldea se convirtió a Cristo. La convicción de Osborn. Él mismo solía decir: «Jesús prometió que señales seguirían a los que creen. Si no hay señales, tal vez no haya fe. Pero cuando el evangelio es predicado con fe, las señales siempre vienen». Osborn enfrentó hechicería, idolatría, posesiones demoníacas en público y resistencias religiosas. Pero nunca gritaba. Nunca manipulaba. Simplemente predicaba a Jesús y los demonios huían. Los testimonios no cesaban. Ciegos veían, sordos oían, tumores desaparecían. Pueblos enteros se rendían al poder de Dios. Y en medio de todo eso, Osborn permanecía simple, con una Biblia en la mano y un corazón ardiendo en el pecho. Detrás de las multitudes, de los escenarios y de los milagros, había un hombre secreto, un hombre que vivía de rodillas. Para muchos, T.L. Osborn era el evangelista de los milagros, pero para quienes lo conocían de cerca, era simplemente un hombre apasionado por Jesús. El secreto de su poder. Amaba tanto a Jesús que podía ayunar por días antes de cada cruzada. Pasaba horas orando en el Espíritu, solo, muchas veces llorando por las almas que aún no conocían la salvación. Él no organizaba reuniones públicas de intercesión, prefería la cámara secreta. «Nunca tendrás autoridad en público si no tienes intimidad en lo secreto», decía. Osborn enseñaba con insistencia sobre la importancia de orar en lenguas con fervor. Contaba que muchas veces, antes de subir al estrado, pasaba horas orando en lenguas. «Necesito alinearme con el cielo antes de hablar a la tierra». Su simplicidad y convicción. Cuando le preguntaban cuál era el secreto de tanto poder, respondía con sencillez: «Me alimento de la palabra y oro hasta que mi alma se rinda al Espíritu, y luego dejo que Jesús haga el resto». Para Osborn, el nombre de Jesús no era solo una fórmula al final de la oración, sino una autoridad legal en el mundo espiritual. Cuando usas el nombre de Jesús con fe, es como si el mismo Cristo estuviera ahí, hablando, ordenando, sanando. Y lo vivía todos los días. En una de sus cruzadas, un paralítico fue traído en camilla por sus amigos. Osborn no lo tocó, solo apuntó con el dedo y declaró: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El hombre se puso de pie al instante.
La multitud explotó en gritos y lágrimas. Su postura humilde. T.L. y Daisy Osborne ayunaban con frecuencia. Sabían que el poder visible era sostenido por una renuncia invisible. Incluso con tanta fama y milagros alrededor de su nombre, Osborne se mantenía humilde. Si algo bueno ocurre es porque Jesús está aquí. Si no ocurre, es porque intenté hacerlo solo. Él nunca aceptó que lo llamaran sanador. Siempre repetía, yo no curo a nadie, Jesús cura. Yo solo predico el Evangelio. La normalidad de lo sobrenatural. Para Osborne, sanidad, liberación y salvación no eran eventos extraordinarios, sino la vida normal de un cristiano lleno del Espíritu Santo. No necesitas tener un don especial para sanar. Necesitas creer en un evangelio completo. El verdadero secreto de T.L. Osborne no estaba en el escenario, sino en el lugar secreto, donde lágrimas mojaban el suelo y la gloria de Dios moldeaba su interior. Las cruzadas de T.L. y Daisy Osborne se convirtieron en ríos desbordando en tierras sedientas. De México a la India, de las Filipinas a África, donde quiera que ellos llegaban, los milagros se multiplicaban en masa. No era un caso aquí o allá, eran cientos, miles. Ciegos viendo, sordos oyendo, sillas de ruedas siendo abandonadas, familias enteras quebrantadas llorando y rindiéndose a Cristo. Los frutos que permanecían. Incluso después de que las campañas terminaban, los testimonios seguían. Curas espontáneas en los pueblos, visiones con el nombre de Jesús, jóvenes decididos a predicar tras ver la transformación en sus familias. Era como si los cielos se abrieran y los ríos del Espíritu fluyeran sin cesar. Osborne entendía que no se trataba de él, sino de Cristo en acción. Por donde pasaba, la gente no recordaba solamente a un predicador, recordaba el día en que encontró el poder del verdadero evangelio. Multiplicación, no fama. Para ese entonces, el nombre de T.L. Osborne ya era conocido por millones, pero su mayor objetivo no era ser recordado, sino ser reproducido. Llamada a esto la multiplicación del evangelio a través del pueblo común. Su meta no era solo realizar grandes cruzadas, sino levantar obreros locales, hombres y mujeres que continuarían el trabajo mucho después de que él y Daisy partieran. Herramientas para las naciones. Durante sus viajes, Osborne y Daisy distribuían literatura evangelística traducida. También entrenaban iglesias y levantaban equipos en cada nación. Esos materiales contenían enseñanzas sobre la fe, la sanidad divina, la autoridad espiritual y el nuevo nacimiento en Cristo. Todo escrito de manera simple y accesible. En algunos países de África, aún hoy existen iglesias enteras que surgieron a partir de un folleto dejado por Osborne. Él creía profundamente: si enseñas al pueblo a creer, ellos verán milagros tan grandes como los que yo veo. La alianza entre T.L. y Daisy era algo visible y poderoso. Ella no era simplemente la esposa del predicador. Daisy era una leona al lado del león. Predicaba, oraba, enseñaba, traducía, organizaba las estructuras con precisión admirable. Muchos afirmaban que sin ella, el ministerio jamás habría alcanzado tal escala. Daisy, madre de avivamiento. En varias naciones, Daisy ministraba sola ante multitudes de mujeres, especialmente en lugares donde los hombres no tenían acceso. Y lo sorprendente era que los mismos milagros acontecían. Sanidades, liberaciones, conversiones en masa. Un predicador africano llegó a decir: ver a Daisy Osborne era como ver a una madre del avivamiento. Ella llevaba fuego en los ojos y amor en las palabras. Formación de evangelistas. T.L. Osborne comenzó a invertir fuertemente en la capacitación de evangelistas. Escribió libros que marcaron generaciones, entre ellos Sanad a los enfermos y echad fuera demonios, Cristo el Sanador, el Evangelio para el mundo entero. Estas obras influenciaron a evangelistas de talla mundial como Reinhard Bonnke, Benny Hinn y también a numerosos líderes latinoamericanos. En Brasil, por ejemplo, un pastor en Belém do Pará inició un avivamiento local después de leer un ejemplar de un libro de Osborne, traducido de forma rudimentaria y gastado de tanto uso: multiplicar la unción. Osborne tenía una convicción clara: la unción podía multiplicarse. Él no oraba solo para sanar, oraba para activar dones en otros.
En muchas campañas, jóvenes recibían el llamado ministerial en medio de la multitud, y él los animaba con una frase que se volvió casi un lema: tú puedes hacer lo que yo hago si crees en el mismo Jesús. Ese fue su secreto: no formar admiradores, sino multiplicar predicadores. Con el pasar de los años, T.L. Osborn no redujo el ritmo, solo cambió el enfoque. Se dedicó aún más a la literatura, al entrenamiento de evangelistas, a la cobertura espiritual de ministerios alrededor del mundo. No buscaba aplausos, buscaba frutos duraderos. El golpe más duro: la partida de Daisy. En 1995, su amada compañera Daisy partió para la eternidad. Fue un golpe devastador, pero Osborn no se detuvo. Continuó escribiendo, viajando y discipulando hasta 2013, cuando fue promovido a la gloria a los 89 años. El evangelio sencillo y con poder. Osborn nunca complicó la fe. Para él, el evangelio era simple, directo y siempre acompañado de poder. Decía: la razón por la que predicamos con milagros es porque Jesús sigue siendo el mismo y quiere mostrarse al mundo. Su legado. En sus cruzadas era común ver ciegos recibiendo la vista, sordos escuchando, sillas de ruedas abandonadas y familias enteras quebrantadas en lágrimas. Y aún después de su muerte, los testimonios continúan. En iglesias que él plantó, escuelas que entrenó, libros que todavía circulan en naciones donde nunca pisó físicamente. El mayor milagro. Cuentan que en una de sus últimas ministraciones, un joven le preguntó: hermano Osborn, ¿cuál fue el mayor milagro que usted ha visto? Él respondió con una sonrisa: el mayor milagro es ver a Jesús viviendo en alguien y esa persona convertirse en Jesús. T.L. Osborn fue más que un evangelista. Fue un avivador, un padre espiritual, un hombre que no quiso guardar para sí lo que podía propagarse como fuego. Su nombre quizás no esté en los libros escolares, pero está escrito en los corazones de millones en todo el mundo. Hasta hoy, un eco resuena en las naciones: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el milagro que no termina, el fuego que aún arde, el legado que no muere.